Bienvenidos a este espacio. Hoy no vamos a hablar de tener más, sino de aprender a sostener la vida cuando falta. Porque hay momentos en los que no es la abundancia lo que nos salva, sino la sabiduría para atravesar lo que estamos viviendo. Quédate, porque esta historia puede acompañarte más de lo que imaginas. Gracias por estar acá, por elegir detenerte un momento y regalarte este tiempo tan valioso. No siempre es fácil frenar, escuchar y permitir que una historia nos hable por dentro. Vivimos rodeados de urgencias, de preocupaciones, de pensamientos que van y vienen sin descanso. Por eso, este espacio es una invitación a bajar el ritmo, a respirar más profundo y a dejar que una historia antigua ilumine nuestra vida actual, con sus desafíos, decisiones y búsquedas. Hoy nos adentramos en un capítulo que no habla de grandes viajes ni de milagros espectaculares, sino de algo mucho más cotidiano y real. Cómo sostener la vida cuando llegan tiempos difíciles. Es una historia que nos enseña a mirar la escasez con otros ojos, a comprender que la fe no se demuestra solo cuando todo abunda, sino, sobre todo, cuando hay que administrar, cuidar y decidir con sabiduría. La escena se desarrolla en un contexto complejo. La Tierra atraviesa una gran crisis. No se trata de una dificultad pasajera, sino de un tiempo prolongado de escasez que afecta a todos. Nadie queda afuera. Cuando la necesidad se vuelve colectiva, también se pone a prueba el corazón humano. Aparecen los miedos, la incertidumbre, la sensación de no saber cómo seguirá todo. Y es allí donde esta historia comienza a hablarnos con una claridad sorprendente. En medio de ese escenario aparece una gran enseñanza: la fe no niega la realidad. La atraviesa. No se construye desde la ilusión, sino desde la conciencia. No promete que no habrá dificultades, pero sí nos recuerda que incluso en medio de ellas hay dirección, propósito y aprendizaje. Este capítulo nos invita a madurar, a dejar de esperar soluciones mágicas y a asumir un rol activo y responsable frente a la vida. José ya no es solo el joven que soñaba. Tampoco es únicamente el hombre que supo interpretar señales. Aquí lo vemos ejerciendo una sabiduría práctica, concreta, silenciosa. Comprende que cuando los recursos son limitados, cada decisión importa. Que administrar bien no es falta de fe, sino una forma de honrar lo que fue confiado. Y esta enseñanza es especialmente actual, en un mundo donde tantas personas viven ajustando, reorganizando y tratando de sostenerse con lo que tienen. La familia de Jacob llega y se establece. No llegan a un lugar de lujo ni de comodidad extrema, sino a un espacio donde pueden vivir, trabajar y seguir adelante. Hay algo muy humano y muy real en esto: la provisión no siempre es exceso, muchas veces es lo suficiente. Y aprender a reconocer eso ya es un acto de gratitud y madurez espiritual. Este capítulo nos habla de adaptación. De aceptar que algunas etapas de la vida no se parecen a las anteriores. Que no todo puede mantenerse igual. Que hay momentos donde necesitamos cambiar la forma de vivir, de organizar nuestros recursos, de tomar decisiones. Y eso no significa fracaso, significa crecimiento. La rigidez suele quebrarse, la flexibilidad, en cambio, permite seguir caminando. La escasez revela lo que llevamos dentro. Cuando todo sobra, es fácil compartir. Cuando todo falta, el corazón queda expuesto. Aparecen preguntas como: ¿confiamos o nos cerramos? ¿Cuidamos o competimos?
Pensamos solo en nosotros o entendemos que la vida es un entramado donde todos dependemos de todos. Esto nos invita a mirarnos con honestidad, sin culpa, pero con responsabilidad. Jacob, ya anciano, aparece como una figura que bendice. Y bendecir en tiempos difíciles es un gran gesto espiritual. No bendice porque todo esté resuelto, sino porque reconoce que la vida sigue teniendo sentido. Bendice porque ha aprendido que Dios no abandona, aunque el camino sea incierto. Bendice porque comprende que cada etapa, incluso las más duras, forman parte de una historia mayor. Aquí hay una enseñanza muy poderosa para nuestra vida cotidiana. Muchas veces postergamos la gratitud, la paz o la esperanza esperando que todo mejore. Pero esta historia nos muestra que la fe madura no espera el escenario perfecto para confiar. Aprende a agradecer incluso en medio de la falta, a reconocer lo bueno aun cuando hay dificultades, a bendecir aun cuando no se entiende todo. Este capítulo también nos habla de orden. Cuando la crisis se instala, el desorden interno suele aumentar. Miedos, pensamientos caóticos, decisiones impulsivas. Sin embargo, aquí se nos muestra que el orden es una forma de cuidado. Ordenar los recursos, los tiempos, las prioridades. Ordenar lo que pensamos, lo que decimos, lo que elegimos. No para controlar la vida, sino para sostenerla. ¿Cuántas veces el agotamiento no viene solo de la escasez, sino del desorden? Del no saber por dónde empezar. Del querer resolver todo al mismo tiempo. Así vemos que avanzar paso a paso también es una forma de fe. Que no todo se resuelve de golpe, pero cada decisión consciente suma. Hay algo muy importante que aparece aquí: saber recibir ayuda. Reconocer la necesidad no es debilidad, es humildad. Aceptar que no podemos solos abre la puerta a nuevas formas de sostén. Este aprendizaje es clave en nuestra vida actual, donde muchas personas cargan solas, callan sus miedos y se exigen más de lo que pueden dar. La historia nos recuerda que apoyarse en otros también es parte del camino. José actúa con una mirada amplia. No piensa solo en el presente inmediato, sino en el futuro. Y esta es una enseñanza central: pensar a largo plazo incluso cuando el hoy es difícil. No gastar todo hoy por miedo al mañana, ni paralizarse por temor. Buscar equilibrio. Buscar sabiduría. Buscar decisiones que cuiden la vida en todas sus dimensiones. En este punto, la historia empieza a tocarnos muy de cerca. Porque todos, en algún momento, atravesamos etapas donde tenemos que ajustar, resignar, reorganizar. Etapas donde no podemos vivir como antes. Y eso duele. Pero también puede ser una oportunidad de aprender nuevas formas de valorar, de priorizar, de simplificar. Jacob mira hacia atrás y reconoce el recorrido. No idealiza su historia. Sabe que hubo errores, dolores, pérdidas. Pero también reconoce la fidelidad que lo sostuvo. Esta mirada nos invita a hacer lo mismo: revisar nuestra vida con más compasión. Dejar de juzgarnos con dureza. Reconocer cuánto hemos atravesado y cómo, aún sin darnos cuenta, seguimos de pie. Este capítulo nos recuerda que la vida espiritual no está separada de lo cotidiano. La fe no se vive solo en momentos especiales, sino en cómo administramos lo que tenemos, en cómo tratamos a los demás cuando hay presión, en cómo elegimos actuar cuando nadie nos aplaude. La espiritualidad real se expresa en decisiones simples:
repetidas, silenciosas. Tal vez hoy estés atravesando un tiempo de incertidumbre. Tal vez estés haciendo cuentas, tomando decisiones difíciles, ajustando tu vida a nuevas realidades. Esta historia viene a decirte algo muy claro. No estás solo, y este tiempo también tiene sentido. No define tu valor, no borra tu historia, no cancela el futuro. Es una etapa, y como toda etapa, trae aprendizajes que más adelante comprenderás con mayor claridad. La sabiduría que aparece en este capítulo no es fría ni distante. Es profundamente humana. Tiene en cuenta las necesidades reales, los límites, las emociones. Nos enseña que confiar no es cerrar los ojos, sino abrirlos con esperanza. Que creer no es negar la dificultad, sino caminarla con conciencia y responsabilidad. Y aquí hacemos una pausa suave. Porque tal vez algo de esto ya empezó a resonar en tu interior. Tal vez esta historia se parece más a tu vida de lo que imaginabas. Si sentís que este mensaje te acompaña, te invito a dejar un like y suscribirte. Ese gesto simple permite que estas palabras lleguen a otras personas que también están atravesando momentos de ajuste, de decisiones y de búsqueda. Gracias por estar, gracias por sostener este espacio. A medida que la historia avanza, se vuelve cada vez más clara una verdad profunda. Los tiempos difíciles no solo ponen a prueba los recursos, también transforman el carácter. No todos reaccionan igual ante la escasez. Algunos se endurecen, otros se desesperan, otros aprenden. Este capítulo nos invita a observar con atención en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo cuando la vida nos exige más de lo que quisiéramos dar. La crisis no pasa rápido. Se prolonga. Y cuando las dificultades duran, ya no alcanza con la fuerza inicial ni con el entusiasmo. Hace falta constancia, paciencia y una fe más silenciosa, menos impulsiva, más madura. Aquí la historia deja de ser un relato externo y se vuelve un espejo. Porque todos conocemos esos momentos donde sentimos que la situación se alarga más de lo esperado, donde pensamos que ya debería haber terminado, pero no termina. Es en esos periodos prolongados donde aprendemos algo esencial: la fe verdadera no depende del resultado inmediato, sino de la confianza sostenida. No es una emoción intensa que aparece y desaparece, sino una decisión diaria de seguir caminando, incluso cuando el ánimo fluctúa. Nos enseña que sostener la vida también es un acto espiritual. José continúa administrando con sabiduría. No actúa desde la improvisación, sino desde la previsión. Y esto nos deja una enseñanza muy actual: no todo se soluciona reaccionando, muchas cosas se transforman planificando. En un mundo acostumbrado a la inmediatez, esta historia nos invita a recuperar el valor de pensar, de organizar, de elegir con conciencia. Hay una dignidad profunda en la manera en que se atraviesa la escasez. No se romantiza la dificultad, pero tampoco la presenta como una condena. Nos muestra que incluso cuando hay límites, es posible vivir con orden, con respeto y con humanidad. Esta es una enseñanza muy necesaria hoy, cuando tantas personas sienten que su valor disminuye porque no pueden dar más, porque no llegan, porque están cansadas. Aquí aparece algo muy importante. El valor de una persona no depende de lo que tiene, sino de cómo vive lo que tiene. La escasez no define quién sos. No te vuelve menos. No te quita dignidad. Lo que verdaderamente habla de nosotros es la forma en que atravesamos esos momentos, cómo cuidamos, cómo decidimos,
como tratamos a los demás. Jacob permanece en silencio en muchos pasajes. Ya no es el protagonista activo de otras etapas, pero su presencia es profundamente significativa. Representa la sabiduría del que ha vivido, del que ya no necesita demostrar nada, del que comprende que hay procesos que no se controlan, solo se acompañan. Su figura nos recuerda que no siempre tenemos que hacer grandes cosas, a veces basta con estar, sostener y bendecir. Y bendecir, en este contexto, no es una fórmula vacía. Es una postura interior. Es elegir mirar la vida con gratitud incluso cuando no todo es fácil. Es reconocer que, a pesar de todo, seguimos siendo sostenidos. Esta actitud transforma la experiencia de la escasez. No la elimina, pero la vuelve habitable. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto: aprender a vivir el presente sin quedarnos atrapados en el miedo al futuro. La historia nos muestra personas que siguen adelante día a día, sin saber exactamente cuándo terminará la crisis, pero confiando en que cada jornada tiene sentido. Esta es una lección muy importante para nuestro tiempo, donde la ansiedad por lo que vendrá muchas veces nos roba la paz del hoy. Nos habla de acuerdos, de límites, de estructuras que permiten sostener la vida en comunidad. Nos recuerda que la fe no es individualista. No se vive aislada. Se construye en relación, en normas compartidas, en cuidado mutuo. Cuando cada uno hace lo que quiere sin pensar en el otro, el caos se expande. Cuando hay conciencia colectiva, incluso la dificultad puede organizarse. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias comunidades. La familia, el trabajo, los vínculos, los espacios que habitamos. ¿Cómo contribuimos al bien común? ¿Desde dónde tomamos decisiones? ¿Pensamos solo en lo inmediato o también en el impacto a largo plazo? Este capítulo nos llama a una fe responsable, comprometida y madura. José no actúa con dureza, pero tampoco con ingenuidad. Encuentra un equilibrio entre la compasión y la firmeza. Esta combinación es clave en la vida espiritual. Amar no significa permitir cualquier cosa. Cuidar no significa desorden. La sabiduría sabe cuándo sostener y cuándo poner límites. Y este aprendizaje es fundamental en nuestras relaciones actuales. Hay algo muy humano que aparece aquí, la necesidad de adaptarse sin perder la identidad. La familia de Jacob vive en una tierra que no es la suya, en condiciones distintas a las que conocía. Sin embargo, conserva sus valores, su sentido de pertenencia y su fe. Esta tensión entre adaptación y fidelidad es muy actual. Vivimos en un mundo cambiante, y aprender a movernos sin perdernos es una tarea constante. Tal vez hoy te estés adaptando a una etapa nueva. Un cambio laboral, familiar o emocional. Tal vez sentís que tu vida ya no se parece a la de antes. Esta historia viene a decirte que adaptarte no significa traicionarte. Que cambiar de forma no es perder esencia. Que incluso en lo nuevo, podés seguir siendo vos. La escasez también revela algo más, que cosas realmente importan. Cuando no todo está disponible, aprendemos a distinguir lo esencial de lo accesorio. Esta depuración, aunque incómoda, es profundamente transformadora. Nos invita a soltar cargas innecesarias, expectativas irreales, exigencias que no nos hacen bien. Jacob, en esta etapa, ya no persigue sueños grandiosos. Vive desde la aceptación.
Y esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Es comprender que cada etapa tiene su ritmo y su propósito. Esta mirada nos invita a reconciliarnos con el tiempo, a dejar de pelear con lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en cómo queremos vivir lo que sí está en nuestras manos. La historia nos muestra que Dios no está ausente en la escasez. Está presente de otra manera. No siempre resolviendo rápido, pero sí sosteniendo. No siempre cambiando las circunstancias, pero sí fortaleciendo el interior. Esta forma de presencia es más sutil, pero también más profunda. Nos enseña a confiar de un modo más adulto, menos dependiente de resultados visibles. Aquí aparece una verdad que puede transformar nuestra manera de vivir. La fe no es garantía de comodidad, es fuente de sentido. No nos promete que todo será fácil, pero sí que nada será en vano. Cada experiencia, incluso las más duras, puede convertirse en aprendizaje, en crecimiento, en preparación para algo que todavía no vemos. Tal vez hoy estés cansado. Tal vez estés haciendo lo mejor que podés con lo que tenés. Esta historia quiere abrazarte en ese lugar. No te exige más de lo que podés dar. Te recuerda que ya es valioso seguir adelante, que ya es suficiente no rendirte, que cada pequeño paso cuenta. Y aquí hacemos otra pausa consciente. Porque este mensaje no es para pasar rápido. Es para dejar que se asiente, que acompañe, que sostenga. A esta altura del camino, la historia ya no se percibe solo como un relato antiguo. Se ha vuelto cercana, casi íntima. Porque habla de lo que nos toca vivir cuando la vida deja de ser predecible, cuando los planes cambian, cuando la estabilidad se vuelve frágil y debemos aprender a caminar sin certezas absolutas. Aquí no se ofrecen respuestas fáciles, pero sí algo mucho más valioso, una manera distinta de atravesar la realidad. La escasez continúa, pero algo ha cambiado. No necesariamente afuera, sino adentro. Las personas se han adaptado, han aprendido nuevas formas de vivir, han reorganizado sus prioridades. Esto nos recuerda que no todo cambio visible es inmediato. Muchas transformaciones suceden primero en el interior, en la forma de pensar, de sentir y de decidir. Y esas transformaciones internas son las que, con el tiempo, sostienen la vida. Jacob se acerca al final de su recorrido. Ya no lucha, ya no huye, ya no intenta controlar. Hay en él una serenidad que solo se alcanza después de haber atravesado mucho. Esta serenidad no nace de una vida perfecta, sino de una vida comprendida. De haber aceptado que hubo errores, dolores y pérdidas, pero también cuidado, aprendizaje y fidelidad. Esta mirada final nos invita a pensar en cómo queremos recordar nuestra propia historia. No se trata de negar lo difícil, sino de integrarlo. De dejar de pelear con el pasado y empezar a reconocerlo como parte del camino. Jacob no idealiza su vida, pero tampoco la rechaza. La abraza tal como fue. Y en ese gesto hay una enseñanza para nosotros. La paz llega cuando dejamos de resistir nuestra propia historia. Aquí se nos muestra que hay etapas donde la mayor sabiduría no está en hacer más, sino en soltar. Soltar expectativas irreales, soltar el deseo de controlarlo todo, soltar la necesidad de entender cada cosa de inmediato. Soltar no es rendirse, es confiar desde un lugar más profundo. Es reconocer que hay procesos que no se fuerzan, solo se transitan. José, por su parte, continúa sosteniendo con responsabilidad.
No busca reconocimiento ni protagonismo. Simplemente cumple su rol. Esta actitud nos habla de una espiritualidad silenciosa, madura, comprometida. Una fe que no necesita ser vista para ser real. Una fe que se expresa en la coherencia diaria, en la constancia, en el cuidado de lo que fue confiado. Aquí aparece una verdad muy necesaria para nuestra vida actual: no todo lo valioso es visible. Muchas de las decisiones más importantes se toman en silencio. Muchos de los actos más transformadores no reciben aplausos. Y sin embargo, son esos gestos los que sostienen familias, comunidades y vidas enteras. La historia nos invita a revisar cómo vivimos nuestras propias responsabilidades. No como cargas, sino como espacios de sentido. Aquello que hoy te toca cuidar, sostener o administrar, aunque parezca pequeño o agotador, puede estar cumpliendo un propósito mayor del que imaginas. A veces no vemos el impacto inmediato, pero eso no significa que no exista. La escasez, en este punto, ya no es solo un problema. Se ha convertido en una maestra. Ha enseñado límites, ha ordenado prioridades, ha revelado fortalezas internas que quizás nunca se habrían descubierto en tiempos de abundancia. Esto no significa romantizar el dolor, sino reconocer que la vida puede sacar luz incluso de los momentos más complejos. Tal vez hoy estés atravesando una etapa que no elegiste. Tal vez estés viviendo con menos de lo que esperabas, o en un contexto distinto al que soñabas. Esta historia viene a decirte que eso no invalida tu camino. No te quita valor. No te deja fuera del propósito. A veces, las etapas más silenciosas son las que más profundamente nos transforman. Jacob bendice una vez más. Y esa bendición final no es grandilocuente. Es sencilla, serena, real. Nace de un corazón que ha aprendido a confiar más allá de las circunstancias. Esta bendición nos recuerda que la fe no siempre cambia lo que vivimos, pero sí cambia la manera en que lo vivimos. Y eso lo transforma todo. En nuestra vida cotidiana, esta enseñanza se traduce en algo muy concreto: aprender a vivir con mayor presencia. A dejar de correr detrás de un futuro que todavía no existe. A cuidar el hoy, con lo que hay. A reconocer que incluso en la escasez hay momentos de encuentro, de aprendizaje, de humanidad compartida. La historia también nos habla de comunidad. Nadie atraviesa la crisis solo. La vida se sostiene en vínculos, en redes visibles e invisibles, en personas que acompañan, escuchan, ayudan, incluso sin darse cuenta. Esta dimensión comunitaria de la fe es fundamental. Nos recuerda que no fuimos creados para aislarnos, sino para caminar juntos. Por eso, quiero detenerme un momento en esto. Si sentís que estos mensajes te acompañan, si encontrás en estas palabras un espacio de calma y sentido, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Cada día comparto mensajes bíblicos sencillos, profundos y aplicables a la vida real, para fortalecer la fe, traer paz y recordarnos algo esencial: no estamos solos. A veces basta una palabra, una historia, un recordatorio, para seguir adelante un día más. Este espacio no busca perfección ni respuestas absolutas. Busca acompañar. Busca sostener. Busca caminar con quienes necesitan un poco de luz en medio del cansancio. Si este mensaje llegó a vos, no fue casualidad. Tal vez era lo que necesitabas escuchar hoy. Volviendo a la historia,
vemos que no todo se resuelve de manera espectacular. Y eso también es una enseñanza. La vida no siempre cierra con finales perfectos. Pero puede cerrar con sentido. Puede cerrar con paz. Puede cerrar con la certeza de haber caminado con honestidad, con fe y con amor. Nos invita a redefinir qué entendemos por éxito. No como acumulación, no como ausencia de problemas, sino como la capacidad de atravesar la vida sin perder el alma. De sostener la dignidad en la escasez. De cuidar los vínculos en medio de la presión. De seguir creyendo incluso cuando el camino se vuelve estrecho. Tal vez, al escuchar esta historia, te veas reflejado en distintos momentos. En la incertidumbre, en la adaptación, en el cansancio, en la necesidad de reorganizar tu vida. Sea cual sea tu situación actual, esta historia quiere dejarte algo claro: cada etapa tiene valor, incluso aquellas que no entendemos del todo. La fe que aparece aquí no es ingenua. Es una fe que ha atravesado el dolor, la espera y la pérdida. Por eso es sólida. Por eso sostiene. Es una fe que no depende de emociones intensas, sino de una confianza profunda que se construye con el tiempo. Y esa fe está disponible también para vos, aquí y ahora, en tu propia historia. Antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación sencilla pero poderosa. Toma un momento para mirar tu vida con otros ojos. Reconoce lo que estás sosteniendo. Agradece lo que aún permanece. Honra el esfuerzo que haces cada día, aunque nadie lo vea. Y recordá que incluso en los tiempos difíciles, hay una sabiduría que puede guiarte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por regalarte este tiempo. Que esta historia te acompañe en tus decisiones, en tus silencios y en tus procesos. Que te recuerde que no estás solo, que cada etapa tiene sentido y que la fe, vivida día a día, puede sostener incluso los caminos más desafiantes. Hasta pronto. Que la paz te encuentre donde estés y te acompañe en cada paso.